Hoy vamos a hablar de lo que es la metodología de la investigación, específicamente problematización. Problematizando. Sánchez Puente nos apoya en problematización de la didáctica con elementos que nos dan a nosotros una particularidad de cómo podemos hacer la descripción y la relatoría de los hechos en la problematización. 1. Iniciamos con algo muy simple. Algo que en su momento adicionamos en una palabra concentradora que se llama acontecimientos. Una descripción de una situación que se da en la vida cotidiana, en el aula, en el centro de capacitación, y que si nosotros lo consideramos como un problema, ¿sí? Y si se presenta una sola vez, realmente es una situación ocasional. Pero si ella se hace repetitiva y es un acontecimiento que se va sumando a acciones como indisciplina, falta de respeto, como falta de interés o falta de planeación de un docente, esos acontecimientos son repetitivos por personas, por grupos o sencillamente por la relación docente-alumno. Y esto nos lleva precisamente a ser muy descriptivos para darle vida a lo que es la parte incipiente del problema. Pero escribir quién, cómo, cuándo, dónde. Y ello nos lleva precisamente a establecer algo muy importante, que es el proceso o el patrón de acontecimientos. Ese patrón de acontecimientos que nosotros desarrollamos, vamos a concentrar cada uno de los acontecimientos que nosotros tenemos en una sumatoria de procesos que la tiene el sujeto 1, el sujeto 2, el sujeto 3, en diferentes tiempos, en el mismo día, en la misma semana, en el mismo ciclo escolar. Y los vamos a concentrar. Toda la falta de respeto puede ser un concentrador entre diferentes sujetos, diferentes tiempos, y el grupo es problemático en el respeto o en la disciplina. Así como podemos ver que un profesor puede tener todos los días una deficiente planeación o una no atención hacia el estudiante, y eso es falta de interés. Pero tenemos que demostrar que realmente es un problema, que no se suscita una vez, sino que se suscita de manera continuada. A eso se le llama proceso o patrón. Pero también hay algo importante, que cuando nosotros ya identificamos los procesos, tenemos que saber de dónde se deriva y hablamos entonces con el sujeto, en este caso de la investigación, preguntándole qué es lo que pasa y conocer las situaciones que nos llevan a reconocer qué es lo que le pasa cuando está en el aula. Y entonces esto se llama sistema concreto. Y este sistema concreto que nosotros tenemos se deriva de diferentes disciplinas, situaciones familiares, situaciones económicas, administrativas, didácticas, pedagógicas, psicológicas, y que el sujeto siempre deriva de determinadas acciones en una causa y un efecto, un antecedente o consecuente, para saber de dónde se derivan las problemáticas. Y estas problemáticas, cuando las ponemos como acontecimiento, y es una sola vez, depende de la magnitud de la situación. Cuando se repite, la situación se agranda y establece una magnitud mayor, pero cuando empezamos a concretizar sobre hechos y situaciones que pueden ser de tipo una situación recurrente en la cuestión administrativa, política, social, económica, entonces estamos ante una situación interdisciplinaria que no vamos a resolver todas, pero sí da origen a la situación que está viviendo una persona en capacitación o una persona que está deseando aprender. Y cuando nosotros hacemos la relatoría y la descripción de todos los hechos, nos lleva precisamente a construir un proceso. Y ese proceso se llama objeto de estudio. Y el objeto de estudio en esta problematización e identificando el problema nos va a dar que es un problema como tal, una falta de aprendizaje, porque ya tenemos toda una historia escrita que nos da a nosotros la base de poder identificar el problema. Definir el problema sería el siguiente aspecto. Tenemos un concepto, falta de aprendizaje, entonces definamos qué es falta de aprendizaje desde nuestro punto de vista.
El objeto de estudio puede ser la parte positiva, el aprendizaje. La categoría puede ser aprendizaje significativo, aprendizaje profundo, aprendizaje social, de la forma que nosotros queramos tipificar este hecho, o sencillamente como enseñanza que puede ser situada o situacional. Nosotros construimos una parte de la investigación identificando un objeto de estudio como concepto y después como definición para reconocer lo que son las características del mismo. En este sentido, el planteamiento del problema problematizado se lleva a delimitar y a limitar por sujeto, por lugar y por tiempo. Y ello nos lleva a definir un problema específico, conceptualizado, que después debemos de definir en sentido positivo. Y esto es la formulación del problema, que le da pauta precisamente a la pregunta de investigación, que le da las bases para lo que corresponde al objetivo o para una hipótesis. Y ello nos lleva a la construcción de poder identificar las bases del problema que nosotros queremos investigar. ¿Sí? Problematización es una base y una recomendación que es descriptiva. No es por número de páginas, sino por comprensión del propio investigador. Con esto podemos decir que cuando investigamos, si el aprendizaje está bien descrito, identificado, así lo tenemos que escribir y preguntar al sujeto de investigación. Muchas gracias, su servidor Gregorio Pérez Orozco. Hasta luego.